Ha terminado la temporada 2023 y de su mano algunos ciclistas han puesto punto y final a su carrera deportiva, algunos de ellos ciclistas muy top. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 corredores que ya se han retirado y que vamos a echar mucho de menos en el futuro. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues en la vida, pero también en el ciclismo, nos tenemos que guiar por el lema de Carpe Diem, ¿eh? Tenemos que disfrutar de cada día, pero en el mundo del ciclismo también tenemos que disfrutar de cada una de las carreras, porque todo tiene un fin, ¿eh? Y, bueno, el vídeo de hoy vais a ver que nombraremos a 5 corredores que se retiran, que ya no volveremos a ver competir nunca más, y que me acuerdo, es que alguno de ellos me explota la cabeza cuando pienso que algunos de estos nombres no hace tanto veíamos como debutaban y eran chavalines que tenían años dorados por delante, una carrera por delante en la que comerse el mundo, y ya estamos hablando, no tanto tiempo más tarde, de que se están jubilando, y esto ya os digo, da vértigo, así que, bueno, vamos a hablar de estos 5 corredores. Quiero que en los comentarios me dejéis cuál de ellos vais a echar más de menos, quiero ver cuál es el corredor que más vais a echar de menos de estos nombres que vamos a comentar, y si además queréis apoyar mi contenido dándole un like y suscribiéndoos al canal, pues mejor que mejor. Vamos a empezar con el caso de Peter Sagan, y Peter Sagan es el único caso que lleva a cabo una especie de retirada híbrida. ¿A qué me refiero? Que se ha retirado ya del ciclismo de carretera, pero como él comenzó su carrera en el mundo de la bicicleta como mountain biker, Peter Sagan, si no me equivoco, fue campeón del mundo juvenil de mountain bike, pues quiere cerrar un poquito su capítulo de su vida ciclista, pues con una carrera de mountain bike, y se ha retirado, como os digo, ya del ciclismo de carretera. Lo único que el año que viene le veremos competir en algunas pruebas de mountain bike, y ya os digo, finalizando su carrera deportiva en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de bicicleta de montaña. Pero podemos hablar que es una jubilación de facto, porque el sacrificio y el entrenamiento que ha llevado a cabo todos estos años, me imagino que ya el año siguiente va a ser algo mucho más relajado. Por lo tanto, a lo que se refiere al ciclismo de carretera, Peter Sagan ya ha colgado la bicicleta a los 33 años, no es tan mayor, 33 años, como os digo. Me acuerdo de cuando explotó en 2012 Peter Sagan, de sus primeras victorias en el Tour de Francia hace una escasa década, pues 33 años, 14 temporadas Peter Sagan como profesional. Debutó en el equipo Liquigas, me acuerdo, con Iván Basso, con Vincenzo Nibali. De hecho, el entrenador de Vincenzo Nibali, que es Paolo Slongo, fue quien lo descubrió, fue el cazatalentos que vio a un joven eslovaco en bicicleta de montaña que era un auténtico fenómeno, y se lo llevó al Liquigas, el equipo donde estaba Vincenzo Nibali, y a partir de ahí pues Sagan explotó, el gran talento del Liquigas. Pasó luego más tarde al Saxo Bank, que estuvo con Alberto Contador, después saltó al Bora, y finalmente sus últimos años como ciclista profesional los ha llevado a cabo en la escuadra del Total Energy. Algunos de sus logros, vamos a hablar ahora nada rápido, a repasar sus grandes momentos. Su gran récord que atesora, diríamos que son 2, creo que tiene 7 maillots verdes del Tour de Francia, un récord que nadie ha completado en la historia del ciclismo. 7 maillots verdes del Tour de Francia y 3 mundiales. No tan solo 3 mundiales, sino 3 mundiales consecutivos, el de 2015, 2016 y 2017. Ha ganado 3 mundiales consecutivos, y entre muchas otras carreras. Se tiene monumentos como el Tour de Flandes, la París-Roubaix, un auténtico corredorazo. Aquí estamos viendo los datos por temporada de Peter Sagan. Como os digo, debutó como profesional el año 2010 con el equipo Liquigas y se retira ahora del ciclismo de carretera el 2023. Podríamos decir que los años buenos de Sagan fueron de 2012 a 2018, 2019, lo que es la década del 2010 al 2020. Esta década fue donde Peter Sagan fue un corredor que para mí es el padre un poquito de la generación dorada del ciclismo actual, un corredor que fue una rara avis en su época porque explotó muy joven, cuando tenía apenas 20 años, en 2011, me acuerdo que es cuando explotó Peter Sagan en la Vuelta a España, que ya vimos que era un corredor que era no era un velocista, era muy rápido, ganaba llegadas masivas en carreras como el Tour de California, como os digo, también en Vuelta a España, pero un ciclista que iba más allá, su figura de un simple sprinter, porque pasaba muy bien la montaña, en repechos cortos era muy explosivo, y bueno, como os digo, acabó siendo un corredor que era rápido, te podía ganar sprints masivos en el Tour o en carreras, ya os digo, para sprinters, pero luego pasaba muy bien la montaña, llegaba en grupos reducidos. También era un ciclista que era apto para ser clasicómano, ya os digo, un ciclista que para mí representa un poquito esta generación dorada actual, porque explotó muy joven, algo que no era tan común hace 10, 15 años,
y es un ciclista pues que también era muy agresivo desde el día número 1, muy espectacular en su manera de correr y celebrar las carreras, y además tenía pues mucho, y sigue teniendo, mucho carisma Peter Sagan. Por lo tanto, cuando a veces lanzamos la pregunta al aire de Pogačar, Evenepoel, estos corredores que con 19, 20 años ya están ganando, ¿hasta cuándo van a seguir, ya os digo, marcando el calendario internacional y ganando? ¿Hasta los 35, los 38 como contador y estos corredores o antes? Bueno, el caso de Peter Sagan puede marcar precedente porque con 20, 21 años ya estaba en su top, en su prime, y hemos visto cómo su ocaso ha llegado pues más temprano. Saltemos al segundo corredor que también cuelga la bicicleta, un ciclista que me encanta, y es el francés Thibaut Pinot, 33 años también, del 90, ojo con la década del 90, no la década, de la generación del 90, porque Sagan del 90 se retira con 33 años, Thibaut Pinot también cuelga la bicicleta con 33 años y 14 temporadas como ciclista profesional. Dato interesante de Thibaut Pinot es que las 14 temporadas que ha llevado a cabo en el profesionalismo, todas ellas han sido en el mismo equipo. Hemos visto cómo Sagan estuvo en diferentes escuadras. Thibaut Pinot ha estado en la France-DG, en la France-DG, en la France-DG, estos últimos años Groupama France-DG, pero es la misma estructura, la de Marc Madiot, logrando un total de 33 victorias Thibaut Pinot, y entre los triunfos más importantes pues tiene un Giro de Lombardía, tiene etapas en las 3 grandes vueltas, y ojo porque ha sido un escalador muy top, es un ciclista que ahora vamos a meter el bisturí un poquito en lo que le ha fallado, pero ha sido un corredor de grandes días. Por ejemplo, cuando lo comparamos con Bardet no se retira, pero cuando comparamos a Pinot con Bardet, que creo que son del 90 también, los dos se los compara mucho, coetáneos, los dos franceses, seguramente Bardet ha sido un corredor más regular, porque Pinot ha sido bastante irregular, pero los momentos altos de Thibaut Pinot creo que es indiscutible que han sido más altos que los de Romain Bardet. Es un corredor, como os digo, Pinot, que en los momentos altos era capaz, y yo os digo, cuando estaba bien, inspirado Pinot, era un corredor capaz de batir a quien fuese en la montaña, y lo demostró, ya os digo, su victoria en el Giro de Lombardía, ganando etapas en el Tour de Francia, pero siempre en días grandes, en el Tourmalet, ha ganado también en Alpe d'Huez, después también tiene victorias en la Vuelta a España, que fue por ejemplo en Lagos de Covadonga, en un puerto, si no el más mítico de España, uno de los más míticos de España. También ha ganado en el Giro de Italia en 2017 en el Monte Grappa, la etapa del Monte Grappa, una etapa, ya os digo, de las reinas del Giro. Por lo tanto, un ciclista que, aquí estáis viendo sus datos, de 33 victorias como profesional, debutó en 2010 en el equipo France-DG, y aquí estáis viendo que hay años que gana 4 victorias, después está 2 temporadas, por ejemplo, en 2012 ganó su primera etapa en el Tour de Francia, parecía que ya era un corredor en 2013 para pelear el podium, en 2013 nada, en 2014 volvió y se subió al podio del Tour, luego en 2015 ganó mucho, pero después en el Tour de Francia no hizo nada. Para mí, las 2 mejores temporadas de Pinot fueron 17, 18, sí, las 3 mejores, 17, 18 y 19, en 2019, y es algo un poco impopular, decir lo que voy a contar ahora. Creo que Pinot, si no se retira del Tour de Francia, tenía patas para ganarle el Tour. Bernal estuvo muy fuerte, pero el nivel en la montaña que tenía Thibaut Pinot en aquel Tour de Francia de 2019, ya os digo, se retiró, esto es parte de la carrera, pero me hubiese gustado ver a Pinot hasta el final, porque en aquel Tour de Francia todo le salía bien, andaba como Los Ángeles en la montaña, y a mí me da la sensación que hubiese sido el gran enemigo de Egan Bernal en los últimos días, el francés. Un corredor que, ya os digo, irregular, este ha sido su gran problema, y además mentalmente algo débil. Me refiero a que es un corredor que cuando todo le salía bien volaba, porque tiene unas capacidades físicas tremendas, pero mentalmente a la que algo se le torcía se venía abajo, y ese ha sido uno de los grandes problemas de Thibaut Pinot. Hemos hablado de Sagan, hemos hablado de Thibaut Pinot. Otro grande que se retira es Greg Van Avermaet, el ciclista belga. No es del 90, no se retiran solo los del 90, tiene 38 años Greg Van Avermaet, es mayor que el eslovaco y el francés. 18 campañas como ciclista profesional. Greg Van Avermaet ha estado en las filas de grandes equipos como el Lotto, que es donde debutó, el BMC, que para mí en estos años en el BMC fue su prime, fue su mejor, su cenit deportivo. También ha estado en el equipo CCC y actualmente, bueno, se ha retirado en el equipo AG2R, la Mundial. Grandes triunfos de Van Avermaet, pues claramente, os diría que Van Avermaet es un corredor que ha sido más consistente, por ejemplo, que Pinot, pero es algo interesante lo de Van Avermaet. Aquí tenéis sus datos de su carrera deportiva, bastante más longeva que las otras 2 que hemos comentado, pero Van Avermaet ha sido un ciclista que en materia de clásicas yo lo definiría siempre como un 7, un corredor 7,
8 en algunos momentos, pero siempre notable, pero tuvo 2 años que fueron 2016 y 2017, estas 2 temporadas fue un 9,5, si no un 10. En 2017 y en 2018 fue, junto con Sagan, el mejor clasicómano del mundo. Después, cuando pasó 2017, ya 2018 empezó a ir a menos. Fijaos los puntos que sumó en 2016, 2100, en 2017 2500, ya en 2018 empieza a caer 1500, 1800. Estos 2 años, en 2016 y 2017, los puntos que está sumando son los que actualmente están sumando corredores como Van Aert, como Pogačar, como Remco. Es decir, tuvo 2 años que fue de lo mejorcito, y en estos 2 años ganó Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en ruta, la medalla de oro, la París-Roubaix en 2017, carreras como la Amstel en 2017, fue también maillot amarillo y ganó etapas en el Tour de Francia. Tuvo 2 temporadas donde fue, si no el mejor clasicómano del mundo, junto con Sagan, el segundo, estaba a un nivel excelente. Eso sí, desde que fichó por el CCC, la edad pues le ha dejado mella, y ya hemos visto en los últimos años un Greg Avermaet en un plano mucho más secundario. Saltemos al tercer ciclista que vamos a echar mucho de menos, y es otro corredor del 90. Parece que se han puesto todos de acuerdo, y este es Rowan Dennis, 33 años, 13 campañas como ciclista profesional, 33 victorias, y podemos decir que de su generación, si no el mejor, de lo mejorcito que hemos visto en contrarreloj individual. Si hago un top 5 de contrarrelojistas que yo he visto competir, es decir, yo no viví la época de Indurain, ni estaría en este top 5, pero yo veo ciclismo desde que tengo conciencia en directo, desde 2008 o así. Fabián Cancellara, Tony Martin, pondría ahí también a Rowan Dennis, pondría también a Filippo Ganna y quizás Bradley Wiggins. De los 5 mejores contrarrelojistas puros que he visto, Filippo Ganna también podría entrar por ahí. De los mejores 5 contrarrelojistas que he visto, como os digo, 33 victorias el australiano. De estas 33 victorias que ha logrado como profesional, 20 han sido en cronos individuales. Sé que estás viendo sus datos. Su mejor etapa fue en la época del BMC, del 2015 al 2020, fue sus mejores años. En prólogos se le daban muy bien. Era una auténtica misil en contrarreloj individual, pero no era un croner puro como por ejemplo Filippo Ganna, sino que era un corredor que yo siempre me quedo con la pregunta de ¿qué más podría haber hecho si hubiese tenido la cabeza más amoblada? Porque es un corredor que, yo no lo conozco tanto, pero lo que me ha llegado es que es un corredor algo inestable, un corredor algo problemático, que le cuesta mantener la concentración, y esto explica por qué ha cambiado tanto de equipos. Ha estado en el BMC, luego una temporada en el Bahrein, lo echaron del Bahrein, se sumó al equipo Ineos, donde tampoco funcionó, después en el equipo Jumbo-Visma, pero tampoco acabado de cuajar en la escuadra neerlandesa. Un corredor que, por ejemplo, en el Giro del 2020, cuando estaba en Ineos, pues fue el gran gregario que ayudó a Theo Gegenhardt a ganar el Giro de Italia, machacando a todos los contrincantes de Theo en la subida al Stelvio. Vimos cómo se puso a tirar Rowan Dennis de abajo arriba, y el único que le pudo seguir fue el primero del Giro, que era su compañero Theo Gegenhardt, Theo Gegenhardt, y el segundo del Giro que fue Jain Hill, y reventó todo el mundo. Un contrarrelojista como es Rowan Dennis, pero que siempre hemos visto que tenía potencial también para haber, ya os digo, haber tenido más registros en la montaña y en otros terrenos. Saltemos al quinto ciclista que cuelga la bicicleta este año, y vamos a echar de menos. Os decía que los corredores que hemos visto, muchos de ellos, como es el caso de Sagan, me acuerdo de cuando debutaron, corredores como Rowan Dennis, pero este ciclista ya es más veterano y es un claro ejemplo de la profesionalidad, y este es el español Luis León Sánchez, 39 años, 20 campañas como ciclista profesional, 47 victorias en su palmarés. Ha corrido en equipos como el Liberty, el Caisse d'Epargne. Su mejor época para mí fue los últimos años de Caisse d'Epargne y la época del Rabobank. Cuando estuvo en la estructura del Rabobank, ahí andaba muchísimo Luis León Sánchez. Después estuvo una temporada aislada en el Caja Rural para fichar luego por Astana, Bahrein, y volvió después a Astana. Ha estado muchos años en el Astana. Un corredor, Luis León Sánchez, que es, ya os digo, un auténtico profesional, porque si vemos su palmarés, ahora vamos a repasar algunas de sus victorias, vemos cómo a lo largo de estas 20 temporadas
ha cosechado triunfos en el principio, en el medio y en el final. Por supuesto, la época del Ecuador, cuando estaba en sus 25 o 26 años, como es lógico, es cuando logró y cosechó mejores victorias. Pero, por ejemplo, ha ganado la Clásica de San Sebastián en 2 veces, en 2012 y en 2010, ha ganado etapas en el Tour de Francia, tiene 4 etapas en el Tour de Francia, Luis León Sánchez, en el 12, en el 11, en el 9, en el 8, ha ganado el Tour Down Under en 2005, pero, por ejemplo, ha ganado el Gran Premio Bruno Begli en 2017, que no hace tanto, me acuerdo que ganó la Vuelta a Murcia en 2019, en el Tour de Francia de hace 2 años quedó tercero perdiendo la etapa en Megève en el sprint contra Magnus Cornelsen casi por fotofinish. Es un corredor que claramente los últimos años cada vez te cuesta más, pero un corredor que es un auténtico profesional y ha rendido hasta el final, coño, os digo, 39 años camino de los 40, por lo tanto, un ciclista que yo desde que veo ciclismo pues está en el pelotón, y ahora va a ser raro no ver a Luis León Sánchez en las fugas, ya os digo, compitiendo en las grandes vueltas, un auténtico profesional Luis León Sánchez. Aparte de estos 5 nombres, Buani también se retira, por supuesto, Imanol Erviti, otro corredor que es un profesional como la copa de un pino, ciclistas como Cherel, el francés, algunos otros corredores, pero creo que Luis Le podría también a Imanol aquí, Luis Le, Imanol, Erviti, estos 2 ciclistas españoles de la mano de Rowan Dennis, que ha sido un grande de corredores como Van Avermaet, como Sagan y como Thibaut Pinot. Bueno, Thibaut Pinot y Sagan, no tener a Thibaut Pinot y a Sagan en el pelotón va a ser muy raro, muy raro, pero bueno, así es la vida, como os digo, carpe diem en la vida, pero también en el ciclismo. Y bueno, ya os digo, quiero que me comentéis aquí en la caja de abajo cuál es el corredor que más vais a echar de menos en 2024. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?